Cordial saludo. En estos momentos les voy a facilitar material de apoyo, regulación de la contabilidad en Colombia, que es paso 4, regulación de la contabilidad en Colombia. Historias de la NIT a nivel mundial. En el año 1949 se realizó el primer congreso de la Confederación Colombiana de Contabilidad en San Luis, Estados Unidos, y la creación de la Confederación Interamericana de Contabilidad. En la década de los 50 se llevó a cabo los primeros congresos mundiales de contadores públicos. En la década de los 60 apareció los negocios internacionales, desarrollo de las organizaciones económicas que expandieron sus productos a diversas naciones, lo que generó la necesidad de obtener información financiera que pudiera comparar para establecer un lenguaje homogéneo en las técnicas contables. En la década de los 66, creación de las organizaciones de practicantes de la contabilidad, Grupo Internacional de Contadores para el Estudio de la Contabilidad, por 3 naciones que fue Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de estudiar los requerimientos y prácticas contables y de auditoría. Además buscaban compartir información en materia práctica contable. En el año 68 se elaboró el primer estudio de ICIT, comparación de las prácticas de contabilidad para inventarios en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. En el 72 la ONU creó un grupo experto para el estudio de empresas multinacionales, iniciando su primer intento en la armonización contable. En el 29 de junio del 73 se inició la operación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (CONIC), por su primera oficina en Londres, que inició como presidente el señor Brenton. Esta funcionó hasta el año 2001, con 9 miembros, como son Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, México y Reino Unido. En el año 1974, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que su sigla es IOSCO, proporcionó un marco conceptual a través del cual las agencias reguladoras de valores norteamericanas pudieran intercambiar la información y proporcionar consejos y ayuda a aquellas agendas que supervisaban los mercados en surgimiento. En el 76 se publicaron 3 textos definitivos: estados financieros consolidados, la depreciación contable y la información a ser revelada en los estados financieros. En el año 1991 se firmó el acuerdo de aceptación de las NIT por parte del Consejo Nacional Internacional de Información Financiera, CIF, encargado del diseño y autorización y difusión de normas contables en Estados Unidos. En el año 1977 se constituye el Comité Interpretaciones Permanentes, con 12 miembros con derecho a voto. Tienen la misión de desarrollar interpretaciones de las NIT para aprobación formal por parte de la IATSEP. En el 2011, la IATSEP y la FAS ampliaron su cronograma de proyectos conjuntos. Se publica el libro rojo de estándares internacionales de información financiera, que incluye los FIRS, las IATS y los FIRS, los CIF. Marco conceptual para la presentación de informes financieros, ya es otro paso. El objetivo y alcance del marco conceptual. El marco conceptual para la presentación de informes financieros, desde el objetivo y los conceptos para informes financieros de propósito general, que son el objetivo de la información financiera, las características cualitativas de la información financiera útil, la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros, los conceptos y capital de mantenimiento en capital. Marco conceptual para la presentación de informes financieros. El objetivo de los informes financieros de propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, que es útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales en la toma de decisiones relacionadas con la provisión de los recursos de la entidad. Esas decisiones involucran decisiones sobre a. Comprar, vender o mantener instrumentos de capital y deuda. b. Proporcionar o liquidar préstamos en forma de créditos. c. Ejercer el derecho de voto e influir sobre otras acciones
de la administración y los recursos de la entidad. Características de la información financiera útil. Las características cualitativas fundamentales son la relevancia, la materialidad, la representación fiel. Para que la información financiera sea útil debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comportable. Comparable es que se pueda comparar de un año a otro, oportuna es que sea en el momento, verificable es que se pueda verificar. ¿Qué es la relevancia? La información proporcional es un conjunto de estados financieros. Se considera que es relevante si tiene la capacidad de influir en las decisiones económicas de los usuarios y sea entregada oportunamente para que pueda efectuar las decisiones que se necesita tomar. La materialidad. La materialidad en términos de estados financieros es una aproximación a un concepto que alude a la relevancia de determinación aspecto de los estados financieros. El examen de la materialidad en términos de estados financieros es rigurosamente analizada por los profesionales de la auditoría. Representación fiel. La relevancia hace referencia a aquella información fielmente representada que puede influir en la toma de decisiones útiles de los usuarios, mientras que la representación fiel es un término que intenta describir aquella información que es confiable para los usuarios por estar libre de errores materiales, ser neutral y ser completa. Características cualitativas de mejora. La comparabilidad, verificabilidad, oportuna y comprensibilidad. Los estados financieros y la entidad que los informa. Los estados financieros proporcionan información sobre los recursos económicos de la entidad que informa, derechos de los acreedores contra la entidad y cambios en dichos recursos económicos y derechos de los acreedores que cumplan las definiciones de los elementos de estados financieros. Objetivo y alcance de los estados financieros. Los estados financieros es proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de la entidad que informa, que es útil para los usuarios de los estados financieros para evaluar su estado financiero actual de la entidad. La entidad que informa es una entidad a la que se le requiere u opta por preparar estados financieros. Si una entidad que informa es solo controladora, los estados financieros de la entidad que informa se denominan estados financieros no consolidados. Estados financieros consolidados y no consolidados. Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos y flujo de efectivo de la controladora y subsidiarias se pretenden como si se tratase de una sola entidad. Los estados financieros no consolidados están diseñados para proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la matriz y sobre los no subsidiarios. Los no consolidados son aquellos que no tienen que ver con la matriz o una subsidiaria, y los consolidados son los que tienen que ver con la entidad controladora. Elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros tenemos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Los activos, ¿qué es? Son todos los bienes y derechos que tiene la entidad. Pasivos son las deudas, las obligaciones que posee la entidad. Y el patrimonio es con lo que cuenta para poder desarrollar su objeto social. O sea, los activos menos los pasivos. Los ingresos se obtienen por la venta de un bien o un servicio que preste la entidad. Los gastos son los desembolsos en dinero, las salidas en dinero que tiene la empresa para poder subsanar su objeto social. Y los costos son aquellos desembolsos en dinero de la parte productiva.
Proceso de reconocimiento de estados financieros. El reconocimiento es un proceso de incorporar en los estados financieros una partida que cumpla con la definición del activo, pasivo, ingresos o gastos, que satisfaga los siguientes criterios. 1. Si es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la empresa, lo que llamamos la partida doble, o la partida que tiene un costo o un valor que puede ser medido con fiabilidad. Criterios de reconocimiento. Son los elementos que cumplen con la definición de activo, pasivo, patrimonio, se reconocen en el estado de la situación financiera. De manera similar, solo que los elementos que cumplen con la definición de ingresos y gastos se reconocen en el estado de resultados. Un activo, un pasivo se reconoce solo si el reconocimiento de ese activo y ese pasivo o cualquier ingreso o gasto resulte útil con la siguiente criterio. La información relevante sobre el activo pasivo o sobre cualquier ingreso o gasto en el patrimonio neto resultante. P. Una representación del activo y el pasivo en cualquier ingreso o gasto o cambio resultante en el patrimonio. Medición de los estados financieros. La medición es un proceso de cuantificación del importe por el que se expresan los elementos de los estados financieros. La medición es uno de los aparatos del marco conceptual cuyos contenidos requieren una actualización. El contenido vigente se limita a describir 4 criterios de medición: costo histórico, costo corriente, costo realizable, neto y valor presente. Normas internacionales de información financiera, su sigla es NIF. ¿Qué son las NIF? Es un conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standards, IAS, que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en sus estados financieros. Beneficios de las NIF. La opción de las NIF se ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y la mejora de la eficiencia. Tenemos el acceso a mercados de capital, la transferencia en cifras de estados financieros, la información consistente y comparable, el mismo lenguaje contable y financiero, reducción de costos, una herramienta para la alta gerencia en la toma de decisiones, la modernización de la información financiera y simplificar la preparación de los estados financieros. Importancia de las NIF o IRS en Colombia. La ley 1314 del 2009, en la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta ley, el Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contabilidad Pública para el proceso de normalización técnica de las normas de contabilidad en Colombia y por ello emitió el documento Direccionamiento Estratégico, el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia y la orientación al mercado para las empresas colombianas que se clasifican en 3 grupos. La NIF clasifica en 3 grupos a las empresas. El grupo primero, grupo 1, el alcance, son para las empresas emisoras de valores, entidades de interés públicos, clasificadas en 2 subgrupos, y empresas de tamaño grande, clasificadas como tales, que cumplan con los requisitos adicionales definidos en el decreto 2784 del 2012. Normas a adoptar. Las normas a adoptar para el Gobierno Nacional aplicable a las entidades de interés público y sus ríos clasificadas en el decreto 2784 y las demás decretos emitidos. En el grupo 2 tenemos las empresas de tamaño mediano y pequeño que no sean emisores de valores ni entidades de interés público de acuerdo con las definiciones de los decretos. ¿Qué normas a adoptar? Promulgadas por el Gobierno Nacional en el decreto 3022 del 2012 y los demás emitidos. El grupo 3, el alcance, está para microempresas y personas jurídicas naturales o jurídicas de régimen simplificado.
Normas aptas para microempresas de un régimen simplificado de contabilidad, fundamentalmente consagrada en el decreto 2706 del 2002. Gracias por su atención, apreciados estudiantes.